Muy buenos días. Me da mucho gusto recibirlos una vez más en mi casa. Gracias a Dios por todos los que están sirviendo ahora en Árbol Plantado, si no, no podríamos hacer esta transmisión. Y bueno, llegamos a la última parte del tema de los ancianos. Bueno, estamos estudiando el tema del gobierno de la iglesia y específicamente la semana pasada terminamos de estudiar los requisitos para ser anciano según la carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3 y el capítulo 1 de la carta a Tito. Aún nos falta estudiar sobre los diáconos, pero para efecto de lo que estábamos buscando, que era llegar a un proceso bíblico de elección de nuevos ancianos, pues ya llegamos al punto donde tenemos que hacer la elección. Entonces, el día de hoy quisiera dedicarlo a responder cómo se debe elegir ancianos. Ese es el nombre del tema. ¿Cómo se debe elegir nuevos ancianos? Y para eso vamos a tener que hacer un resumen de lo que vimos, pero un resumen breve, ¿verdad? No tendríamos el tiempo suficiente para repasar con detalle todo lo que ya estudiamos. Dedicamos 16 semanas a estudiar todo lo relacionado al gobierno de la iglesia, específicamente con los ancianos. 16 semanas viene siendo 4 meses, ¿verdad? Sin contar esta semana, el día de hoy. De esas 16 semanas, invertimos 10 semanas en estudiar a detalle cada uno de los requisitos. Entonces, es perfectamente entendible que en este punto, en esta semana número 17, ya no tengamos fresco en la mente lo que vimos en los primeros temas. Y es más, quiero pensar que de perdido tienen fresco en la mente los últimos 2 requisitos. A lo mejor ni eso. Pero el punto es hacer un resumen breve de cada uno de los temas que vimos para poder, con esa información ya clara en nuestra mente, ver cómo va a ser el proceso para elegir los ancianos y, si Dios lo permite, para el próximo domingo, de hecho, el próximo sábado, ya tendríamos la decisión, ya tendríamos a los 2 nuevos candidatos elegidos para ser ancianos en Árbol Plantado. Así que antes de analizar el proceso con detalle de cómo se debe elegir a los ancianos, vamos a dar un breve repaso sobre cada uno de los temas para tener la memoria un poco más fresca y entonces ver cómo es que el proceso que vamos a seguir nos ayuda a permanecer en el proceso bíblico. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que nos guíe, que tenga misericordia de nosotros y que nos permita llegar a buen término en este proceso. Oremos, Señor. Te rogamos que tu misericordia sea para con nosotros el día de hoy, que podamos repasar con nuestra mente, honestamente, cada una de las cosas que estudiamos para poder evaluar cómo corresponde a los que deberán ser elegidos como candidatos a ancianos, Señor. Hemos puesto nuestro empeño, nuestro esfuerzo, humanamente hablando, en estudiar, en considerar, en analizar, en meditar, en entender todo lo que tu Biblia, tu palabra dice al respecto de la elección de nuevos ancianos, cómo debe ser el gobierno de la iglesia, cuáles son las autoridades que has delegado y todo eso te pedimos, Padre, que nos sea útil, que nos permitas tenerlo en nuestra mente a la hora de hacer la elección como corresponde. Nos ponemos en tus manos, siempre estamos en tus manos, Señor, pero queremos hacer énfasis en que te rogamos que nos guíes también en este día y que podamos llevar a buen término el propósito que nos propusimos para el bien de tu iglesia. Gracias de antemano. Amén. Muy bien. Analicemos brevemente cada uno de los temas. Estoy escogiendo ciertos puntos fundamentales de cada uno de los 16 temas y obviamente el objetivo es repasar lo más importante de cada uno de ellos para poder llegar a ciertas conclusiones necesarias el día de hoy para considerar el proceso que vamos a seguir de elección. Lo primero que vimos fue el tema gobierno de la iglesia y lo que demostramos o lo que nos propusimos demostrar bíblicamente es que Cristo es la cabeza de la iglesia. No es un pastor ni un apóstol o los hoy llamados apóstoles que no deberían autodenominarse así porque es imposible que tengan los requisitos, pero bueno, pues lo hacen. Lo que vimos es que bíblicamente Cristo es la cabeza de la iglesia y no existe un esquema piramidal. Estuvimos analizando lo que normalmente hacen las iglesias en nuestro país, quizás en toda Latinoamérica, no se pega a lo que la Escritura enseña.
vimos que no debe haber una jerarquía, un esquema piramidal, sino que si tratáramos de plasmar en un organigrama la manera en que la iglesia debe ser gobernada, tendríamos en el primer bloque a Jesús y en el segundo bloque exactamente el mismo nivel a los ancianos y la asamblea. ¿Qué es la asamblea? Pues es el conjunto de miembros de una congregación específica. Cuando se reúnen a tomar decisiones, se le puede denominar como la asamblea, los miembros reunidos. Y los ancianos, pues bueno, ahorita en los temas más adelante repasamos qué era un anciano y qué es lo que hacen y cuál es el sustento bíblico para eso. Pero entonces, Cristo es la cabeza y al segundo nivel están los ancianos y la asamblea. Ambos reciben autoridad delegada de parte de Cristo, pero tienen distinta responsabilidad. Eso fue lo que podemos concluir del primer tema. Segundo tema fue el congregacionalismo. Y vimos que los cristianos se dividen en tres formas de gobierno: episcopales, presbiterianos y congregacionalismo. Episcopales son los que tienen, por ejemplo, que el papa y luego arzobispos, o papa o monarca, ¿verdad? Arzobispos, obispos, sacerdotes, etcétera, etcétera. Los presbiterianos, pues vimos que tienen el sínodo, el presbiterio, el consistorio y luego la asamblea, ¿verdad? En el caso de nosotros estamos dentro del congregacionalismo y en el congregacionalismo vimos que el concepto de congregacionalismo es que cada iglesia local tiene su propia forma de gobierno y no rinde cuentas a nadie afuera de su congregación. El gobierno episcopal, la iglesia no es independiente, cada congregación no es independiente, sino que rinde cuentas a personas arriba de la iglesia, por así decirlo. Nuestros hermanos presbiterianos hacen lo mismo, pero en el parte del congregacionalismo, cada congregación es independiente de las demás, o sea, todos nos sujetamos a la Escritura, pero no tiene por qué rendirle cuentas a nadie que no forme parte de esa congregación. Y dentro del congregacionalismo existen tres principales variantes. Las iglesias congregacionalistas de un solo pastor, donde ese hombre tiene la máxima autoridad, aunque a muchos también le llaman pastor a su esposa, ¿verdad? Ahorita vamos a ver que ya estudiamos también ese tema bíblicamente, pero la gran mayoría quizás de las iglesias cristianas en nuestra ciudad, en nuestro país, en Latinoamérica, tienen este modelo, son de un solo pastor y ese hombre tiene la máxima autoridad, o la pareja, ¿verdad? Si es que está casado. La segunda variante principal es la democrática. Normalmente también tienen un solo pastor, pero la máxima autoridad no está en el pastor, sino en la decisión democrática de la asamblea. O sea, el pastor se ajusta a lo que la asamblea vote y decida. Y la tercera variante es la de pluralidad de ancianos. En este caso, la autoridad final reside en la pluralidad de ancianos elegidos por la congregación local. Normalmente hay un pastor principal a cargo de la enseñanza. Cada anciano tiene el mismo nivel de autoridad que los demás ancianos, incluyendo el pastor principal, y los ancianos reconocen la autoridad de la asamblea, es decir, no es un gobierno autoritario. Entonces, a diferencia de los modelos anteriores, la autoridad no reside o no recae en un solo hombre que toma las decisiones, sino en varios hombres que tienen el rol de anciano, pastor u obispo, que ahorita repasamos ese tema. Entonces, Árbol Plantado, bajo estos esquemas de gobierno, Árbol Plantado es una iglesia congregacional con pluralidad de ancianos, pero tendríamos que agregarle un dato más, que normalmente nos preguntan, ¿de qué denominación son? Decimos, no somos de ninguna denominación, somos adenominacionales o una iglesia independiente. Prácticamente eso tiene que ver con ser congregacionalista, ¿verdad? O tener un gobierno basado en congregacionalismo. Entonces, Árbol Plantado es una iglesia independiente, congregacional, con pluralidad de ancianos. ¿Por qué? Porque consideramos que eso es lo que más se apega a lo revelado en la Escritura. Dijimos también que la autoridad que reciben los ancianos y la asamblea, ambos la reciben de parte de Cristo. Y vamos a ver un poquito más adelante que en todo lo que tiene que ver con la autoridad que recibe la asamblea también la tienen los ancianos. Pero en este tema en particular estudiamos cuál es la autoridad que recibe la asamblea. Y dijimos que hay 4 áreas de autoridad. Número 1, las llaves del reino. Eso tiene que ver con la disciplina. Excomunicación y perdón. Excomunicación es la expulsión, ¿verdad? Cuando llegas al último paso del proceso de Mateo 18, 15 al 17, cuando dice Jesús, tenlo por gentil y publicano, si no oye a la asamblea, entonces alguien fue expulsado o excomunicado. Y al
alguien perdonado es cuando, por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, que Pablo pide que perdonen al que estaba siendo consumido por excesiva tristeza, bueno, al que estaba triste para que no fuese consumido por excesiva tristeza, fue reintegrado a la membresía de la iglesia, y ese es el perdón. Entonces, la asamblea tiene las llaves del reino, lo que tiene que ver con perdón o expulsión. Número 2, preservar la sana doctrina bíblica. Número 3, confirmar y o elegir a sus dirigentes, según sea el caso. Y 4, resolver desacuerdos doctrinales. No voy a entrar en la confirmación bíblica de cada uno de los pasajes, porque eso ya lo vimos, estamos haciendo solamente un resumen. Si tú quieres encontrar la evidencia bíblica para estos puntos, vete al tema número 2 del gobierno de la iglesia. Tercer tema que vimos, ancianos. Dijimos que el concepto de ancianos como dirigentes aparece desde el Antiguo Testamento y sigue vigente en el Nuevo Testamento. Siempre que se hablan de los ancianos de la iglesia, se menciona como plural, una pluralidad de ancianos. Nunca se hace referencia a un solo anciano. Las palabras anciano, obispo y pastor no son sinónimos, pero se refieren al mismo oficio. Un anciano o el oficio de anciano tiene como referencia la dignidad y la posición. Es decir, no se trata de que tengas una edad muy avanzada, sino que eres considerado como un anciano. Es una posición de dignidad ante los demás. Obispo se refiere a la función y al deber, que es alguien que supervisa la iglesia. Y pastor hace referencia a la relación con la congregación. El pastor los alimenta y el pastor los cuida. Entonces, cuando hablamos de un anciano, estamos hablando del mismo oficio que un obispo y el mismo oficio que un pastor. Un pastor es un anciano, un pastor es un obispo, y así con todas las combinaciones posibles, ¿verdad? Entonces, cada palabra hace referencia a distintas cosas, pero están, digamos que a fin de cuentas es el mismo oficio. Podemos clasificar la autoridad de los ancianos en dos tipos. Vimos que la asamblea tiene autoridad en 4 áreas. Los ancianos podemos clasificar la autoridad que reciben en 2 tipos. Número 1, gobernar, que tiene que ver con dirigir a la congregación y cuidarla. Bíblicamente vimos que se le demanda a la iglesia que se sujete a sus dirigentes, ¿verdad? Entonces, los ancianos han recibido autoridad de parte de Cristo para dirigir y para cuidar, y también para enseñar. Vimos que no todos los ancianos se dedican a la enseñanza y a la predicación. Cuando dice la Escritura que aquellos dirigentes, ¿verdad?, que los que se dedican a la predicación sean dignos de doble honor. Entonces, vemos que no todos se dedicaban a predicar, pero todos los ancianos tienen la capacidad de hacerlo. Los ancianos tienen autoridad para corregir, reprender, exhortar, animar, refutar y proteger de la falsa doctrina. Todo eso lo demostramos con versículos bíblicos. Los ancianos deben proteger a la iglesia de los falsos maestros y los ancianos juzgan en controversias doctrinales. Esto es lo que bíblicamente podemos decir y concluir que corresponde a los ancianos. Entonces, la autoridad que han recibido los ancianos, gobernar y enseñar, implica todas estas áreas que mencionamos. Y luego nos hicimos la pregunta en el tema número 4, relación entre la asamblea y los ancianos. Dijimos, bueno, si Dios dio autoridad a la asamblea y también dio autoridad a los ancianos, ¿quién decide? Porque, digo, en lo secular, en cualquier trabajo en equipo que hagas, siempre se sabe que tienes que definir quién es la cabeza para que se tomen decisiones. Si en un equipo de trabajo tú no defines quién es la cabeza, va a ser muy complicado que avancen. Pero en el caso bíblico, las cosas de Dios, la forma en la que la iglesia se debe gobernar, no es definiendo una cabeza, porque esa cabeza ya está definida y es Cristo. Cristo ha dado autoridad tanto a la asamblea como a los ancianos para que tomen decisiones en la iglesia. Entonces, ¿cuál es la relación que debe existir entre la autoridad que recibe la asamblea y la autoridad que reciben los ancianos? Y vimos que si consideramos la autoridad que tiene la asamblea, que dijimos que eran 4 áreas, las llaves del reino, que era expulsión o excomunicación y perdón. Preservar la sana doctrina bíblica, confirmar y o elegir a sus dirigentes y resolver desacuerdos doctrinales. Vimos que a los ancianos, en la parte de gobernar, tiene que ver con, también tienen autoridad en esas 4 áreas. Así que la distinción entre la autoridad que reciben los ancianos y la recibe la asamblea está en dirigir y en enseñar. Lo demás,
la comparten. La asamblea y los ancianos comparten todo, excepto la autoridad para dirigir y para enseñar, que solo tienen los ancianos. Entonces, ¿cómo le hacemos a la hora de elegir nuevos ancianos? Que también es algo que tiene que hacer la asamblea. Es decir, los ancianos tienen la autoridad, por consecuencia, la responsabilidad de elegir nuevos ancianos. Y bíblicamente la iglesia también, o sea, la asamblea. Entonces, si ambos tienen la misma autoridad, ¿cómo le hacemos para elegir? Bueno, en eso radica la sabiduría de Dios, que tenemos que llegar a un acuerdo, a la unanimidad. Ser unánimes, según la Real Academia Española, es dicho de dos o más personas que tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. La asamblea y los ancianos tienen que llegar a un acuerdo. Ni la asamblea decide sola, ni los ancianos deciden solos. Tienen que llegar a un acuerdo. Ese es el punto del gobierno de la iglesia al tener una autoridad compartida. No hay un hombre que decida, no es democracia tampoco, tiene que haber acuerdo. Entonces, en un sentido práctico, reconocemos que sería mucho más sencillo que una persona tome la decisión, ¿verdad? Viéndolo en sentido práctico, te ahorrarías mucho tiempo y quizás muchos problemas. Pero no se trata de que hagamos las cosas según nos parezca que funcionen mejor, sino según lo que la Biblia dice. Y claramente vemos que compartimos autoridad los ancianos y la asamblea, así que es responsabilidad de los ancianos y de la asamblea elegir nuevos ancianos. Por consecuencia, el proceso que usemos debe demostrar, aclarar o evidenciar la unanimidad, el acuerdo o la falta de unanimidad o desacuerdo. Es decir, el proceso no es para que nosotros establezcamos ancianos según nuestros criterios, sino para ver si ancianos y asamblea estamos de acuerdo en quiénes deberían ser ancianos. ¿Se entiende? Esa unidad, lo demostramos bíblicamente, se logra a través del Espíritu Santo, siguiendo la Escritura. Si cada vez más tenemos la mente de Cristo, es decir, si nuestro razonar y nuestro pensamiento es bíblico, cada vez más deberíamos ver que tenemos acuerdo en las cosas que decidimos, ¿verdad? Aún entre cristianos, en el sentido general. Así que, a pesar de que una sola cabeza haga las cosas más rápidas, tenemos que apegarnos al modelo bíblico y aunque sea más lento, vamos a obedecer las instrucciones de quien es la cabeza de la iglesia, que es Cristo, ¿verdad? Así que los ancianos tienen la responsabilidad de capacitar a la asamblea para que ésta tome y realice las decisiones correctas, ¿verdad? Porque comparten la responsabilidad, pero solo los ancianos enseñan y dirigen. Así que los ancianos tienen que capacitar a la asamblea para que ésta haga uso de su autoridad y elija nuevos ancianos. Y eso es lo que he estado haciendo en las últimas 16 semanas. Capacitarlos, darles toda la información bíblica para que puedan decidir correctamente. ¿Se entiende? No estoy diciéndoles a quién deben de elegir, sino qué es lo que la Biblia dice que se debe tomar en cuenta para elegir. Es una capacitación a todos los miembros del Árbol Plantado para que tomen una decisión bíblica. Ahora, el objetivo es llegar a la unanimidad, pero ¿qué pasa cuando, por más que nos esforzamos por llegar a un acuerdo en las decisiones de la iglesia, no lo alcanzamos? Aquí nuestros hermanos congregacionalistas se dividen en dos ramas. La última palabra la tienen los ancianos o la última palabra la tiene la asamblea. Y te puedo dar ejemplos de iglesias, de pastores conocidos. Por ejemplo, la iglesia donde pastorea John MacArthur junto con otros ancianos, Grace Community Church, en ellos llegaban al acuerdo de que la última palabra la tienen los ancianos. En iglesias como la de John Piper, ahí la última palabra la tiene la asamblea. Ambos son de sana doctrina, ¿verdad? Ambos los reconozco como hombres que tienen el don de Dios para enseñar la palabra y discipular a otros. Pero en la manera en que toman decisiones, tomaron caminos diferentes. Ahora, ¿qué vamos a hacer en Árbol Plantado? Bueno, lo que buscamos es apegarnos a la Escritura. Y, puesto que la autoridad para dirigir está en los ancianos solamente, vamos, por ejemplo, a Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas.
o bien de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Así que, puesto que es claro que la congregación debe someterse a sus dirigentes para que ellos puedan cumplir con la tarea que se les fue asignada, me parece que bíblicamente la última palabra debe recaer en los ancianos, quienes son los que tienen que rendir cuentas por toda la congregación. Así que en árbol plantado, la decisión final corresponde a los ancianos, cuando, en el caso que debe ser algo muy excepcional, en el caso de que no lleguemos a un acuerdo. Eso fue lo que vimos en el cuarto tema. Quinto tema, los ancianos deben ser hombres. Sabemos que normalmente el concepto de pastoras, incluso apóstolas, abunda en los que se dicen cristianos, pero definitivamente carece de todo sustento bíblico. Es necesario hacer esta aclaración. Los ancianos, los pastores, los obispos, que es el mismo oficio, deben ser varones, deben ser hombres. Y demostramos bíblicamente que las mujeres no pueden ocupar el oficio de anciano, pastor u obispo. No voy a entrar con todo el detalle de la demostración, pero voy a mencionar los 5 puntos bíblicos principales que determinan que una mujer no puede ser anciano, ni pastor, ni obispo. Número 1, el requisito para ser anciano es que sea esposo de una sola mujer, o se puede traducir como hombre de una sola mujer. Y ese requisito, mencionado tanto en la carta a Timoteo como en la carta a Tito, es imposible que una mujer lo cumpla. Número 2, en los requisitos mencionados en la carta a Timoteo está el requisito de debe gobernar bien su casa. Y la Biblia es clara que el varón es cabeza de su hogar. Por consecuencia, una mujer no puede cumplir con ese requisito. Número 3, en un capítulo antes de que Pablo dé los requisitos para ser ancianos, en 1 Timoteo 2:12, Pablo dice, no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Analizamos cuál era el contexto histórico y cultural de aquel entonces y vimos que sigue aplicando. Una mujer no tiene la autoridad delegada por Dios para enseñar al hombre o ejercitar autoridad sobre el hombre. Entonces, si tú ves a una mujer como pastora o como apóstola, según ellos, o como anciana en el sentido del oficio, o obispa, estaría en una autoridad mayor que la de los hombres y sería contradictorio. Otro pasaje, 1 Corintios 11:3, dice, Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Si el hombre es cabeza de la mujer no puede ocupar el puesto de anciano, obispo o pastor, porque estaría como cabeza de otros hombres. Y, por último, hay más pasajes, pero considero estos los más importantes o contundentes, es que en Isaías 3:12, Dios se expresa así, pobre pueblo mío, oprimido por niños y gobernado por mujeres. Es decir, es algo que Dios no considera correcto o apropiado, es más, es una señal de juicio. ¿Por qué? No porque las mujeres tengan menos capacidad, eso es obviamente incorrecto pensar así. Dios también puede darle el don de enseñar a las mujeres, pero las mujeres deben enseñar dentro de las restricciones que Dios ha dado a su iglesia. Es decir, ¿pueden enseñar a otras mujeres? Sí. ¿Pueden enseñar incluso a otros cristianos fuera de la enseñanza formal de la iglesia? Claro que sí. Pero es Dios quien ha establecido que deban ser hombres. Así que no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de respetar los lineamientos que Dios le dio a su iglesia. Reconocemos que hay mujeres mucho más capaces que muchos hombres que son pastores. Así que no se trata de capacidad, sino de seguir el orden bíblico. Así que en ese tema demostramos bíblicamente que los ancianos deben ser hombres. Tema número 6, la vocación del anciano. El concepto de vocación, según la Real Academia Española, es inclinación a un estado, a una profesión, a una carrera. Inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente el de la religión. Es decir, una vocación es un llamado de Dios. Te dedicarás a eso. Así como digo, ¿cuál es tu vocación? Alguien puede decir, pues soy doctor, soy ingeniero, soy arquitecto. Bueno, ser anciano es una vocación. Vimos también bíblicamente que esa vocación, el ser anciano, pastor u obispo, tiene o implica el derecho a recibir un salario. Y que el sueldo de un pastor es para su sostenimiento. No es un pago a cambio de sus dones. No, es una provisión de parte de Dios por medio de la congregación para que pueda sostenerse mientras cumple su vocación, su llamado. Entonces, en el modelo bíblico,
El ideal es que los pastores tengan una sola vocación en su vida, pastorear a la congregación. Pero también hay pastores bivocacionales en la Biblia. ¿Cuáles son esos pastores? Los que tienen dos llamados. El llamado a pastorear la iglesia y también el llamado a una profesión o algún oficio fuera de la iglesia, en lo secular, para sostenerse a sí mismo. Es decir, dividen su tiempo entre trabajar para Dios y trabajar en lo secular para sostenerse a sí mismos. Y vimos bíblicamente que Pablo y Bernabé eran bivocacionales. Que para Pablo presentar el evangelio gratuito era un orgullo. Así que en ese tema analizamos las ventajas y desventajas de ser bivocacional y dijimos que mientras podamos cumplir con todas las responsabilidades que corresponde a un anciano, siendo bivocacional, lo seguiríamos haciendo en árbol plantado. Pero si por alguna razón la situación cambia y ya no podemos cumplir siendo bivocacionales y se requieren pastores de tiempo completo, entonces cambiaremos el modelo. ¿Se entiende? El ideal, reconocemos, el ideal es que los pastores se dediquen solo a pastorear y que reciban el sustento de la congregación que pastorean, porque eso es lo que Jesús enseñó claramente. Pero no está mal ni es pecado que, dado que Pablo y Bernabé también eran bivocacionales, en árbol plantado tengamos esa postura, por todos los beneficios que vimos en ese tema, sobre todo con respecto a la teología de la prosperidad y todo ese tipo de cosas. Así que estamos conscientes que hay desventajas y ventajas al ser bivocacional, y mientras Dios nos permita cumplir con todas las responsabilidades como corresponde, seguiremos siendo bivocacionales. Repito, si por alguna razón ya no se puede y se requieren personas de tiempo completo, árbol plantado cambiará su modelo y buscaremos sostener a quien se dedique a trabajar de lleno para el ministerio. Hasta ahí fue el tema número 6. Y luego del tema 7 al 16 vimos cada uno de los requisitos. Y aquí voy a hacer una mención breve de cada requisito para que lo tengan en mente. Como quiera, gracias a Dios y por voluntad propia, nuestro hermano Luis López, si no lo ubicas bien porque hay varios Luis en la iglesia, esposo de Marlene, ¿verdad? Que están a cargo del área de eventos, él por iniciativa propia hizo un cuadro, por así decirlo, sinóptico, con todos los requisitos que hemos estudiado, con una definición breve según todo lo que mencioné en los temas, para que podamos ponerlo a disposición de los miembros de Árbol Plantado, puesto que estamos a punto de hacer una votación. Bueno, Luis hizo este cuadro muy simple, fácilmente legible y entendible, con cada uno de los requisitos y una descripción breve para que tú puedas evaluar a tus candidatos. Entonces, la intención que tenemos es subirlo al grupo de miembros para que lo veas, lo descargues, lo imprimas o algo y te pongas a considerar en estos últimos días que quedan para que se lleve a cabo la elección. Así que voy a pasar brevemente por los requisitos, tratando de hacer una explicación breve de cada uno de ellos, pero sabiendo de antemano que se les va a proporcionar a todos los miembros de la iglesia esa lista para que la tengan con detalle. Así que, por favor, ponme atención ahorita, ¿verdad? Porque quizás alguno va a decir, ándale, esta es la lista que quería resumida y la voy a empezar a apuntar. Y yo sé que a veces por estar apuntando ya no pones atención, ¿verdad? Propiamente a lo que estoy diciendo. Entonces, por favor, dame toda tu atención ahorita para la explicación que voy a dar y ten en cuenta que te vamos a hacer llegar en el grupo de miembros de manera digital esa imagen con todo el resumen de los requisitos. Así que dijimos, es Jesús quien ha ordenado que la iglesia tenga una pluralidad de ancianos. Y es Jesús quien elige a los ancianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos nosotros elegir a los ancianos según nuestras limitantes humanas? Bueno, aplicando lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Siguiendo el proceso bíblico. Por eso es necesario notar que hay formas incorrectas de establecer pastores, pero que son muy usadas por los cristianos. Es sorprendente que habiendo tanta información bíblica al respecto, aún así no sigan el proceso bíblico, pero quiero mencionar las más comunes para que tengan entendido que ese proceso que utilizan ellos no es bíblico y por qué nosotros no lo estamos usando. Número 1, es quizás de los más comunes. Cuando el único pastor que tienen en una iglesia se retira, se enferma, se jubila o le pasa algo que impide que siga siendo pastor, uno de sus hijos o un familiar hereda el pastorado como si fuera una monarquía. He visto que eso es muy común. Iglesias que están siendo pastoreadas por un hombre y pasa el tiempo y le preguntas, oye, el pastor, no, ya no es, pero ahora es su hijo.
¿Y por qué es su hijo? Pues porque es el hijo del pastor. ¿Y eso qué? No es una monarquía, ¿verdad? Hay una serie de requisitos que se deben de cumplir y no hay nada que indique que tiene que ser descendiente de un anciano anterior, ¿verdad? Otro que está ligado a este es que un pastor elige por su propio criterio otro pastor, ¿verdad? A veces dice, pues sí, yo como pastor, yo digo que tú, o sea, como le decimos acá en México, un dedazo. No hay mucha explicación. Alguien dijo, tú vas a ser el pastor y normalmente se le dice quien está autoridad. Y bueno, y como se manejan en jerarquías y les llaman coberturas y ese tipo de cosas, a veces no es un pastor de esa congregación, sino un autodenominado apóstol. Pero no se sigue el proceso bíblico, es un dedazo, tú. Eso es incorrecto. Otros literalmente compran el nombramiento, pues los eligen según la cantidad de dinero que aportan a la iglesia. Y eso yo lo he visto personalmente. Otros son nombrados pastores porque un pseudo profeta o un pseudo apóstol profetizó que ellos serán elegidos para esa tarea. O una variante de esa es que les dan la unción de ser pastores. Eso también lo he visto mucho. Te doy la unción, recibe la unción de ser pastor y ya fue pastor porque recibió la unción. Bueno, ninguno de estos procedimientos, ninguna de estas formas es bíblica. De hecho, es totalmente contrario al proceso bíblico. Para que alguien pueda ser nombrado anciano, lo que nosotros tenemos que hacer es identificar a aquellos que tienen los requisitos bíblicos claramente establecidos en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito 1. Se tienen que aplicar esos criterios y entre los que puedan tenerlos o los tienen, se eligen entre ellos. Así que puede que sea el hijo del pastor actual, tal vez, pero no necesariamente, ¿verdad? Nadie tiene la autoridad para decir, tú vas a ser anciano, porque eso es algo que la cabeza de la iglesia, o sea, Cristo, ya definió. Nuestra tarea es identificarlos a los que tienen. ¿Cómo sabemos que Cristo ya definió? Porque ya dio sus requisitos, ¿verdad? Y ningún requisito lo puedes adquirir por voluntad propia. Se requiere que Dios te capacite en esas cosas. Así que es Jesús, siguiendo ese razonamiento, es Jesús quien determina quiénes van a ser los ancianos. Yo no puedo hacer que alguien sea capaz de enseñar. Yo no puedo hacer que alguien sea amable. Como vamos a ver los requisitos, ¿verdad? Eso es algo que Dios hace en los individuos. Así que es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos llama. Nuestra tarea es identificarlos. Y de entre esos que identifiquemos, elegimos entre ellos. Entonces dijimos que leyendo los requisitos, claramente podemos ver que hay una doble confirmación. El anciano o el candidato anciano internamente debe estar seguro que Dios lo está llamando y que cumple con los requisitos, ¿verdad? Él tiene que estar seguro que Dios lo está llamando y que cumple los requisitos. Y número 2, los ancianos actuales y la congregación debe validar que realmente tienen esos requisitos. O sea, no basta con que alguien diga, yo debo ser anciano porque me siento anciano y Dios me dijo que yo debo ser. No basta. Esa es una parte de lo que se requiere. La otra parte es que tengamos la evidencia en la congregación. Por eso se requiere que sean personas que tengan tiempo sirviendo y en un área de responsabilidad, ¿verdad? No se trata de que llegó alguien y dice, oye, pues yo me siento como el próximo anciano, ¿cómo ves? Y los convenzo para que voten por mí. No, ¿dónde está la evidencia que nos permite constatar que tiene todos los requisitos? Porque no es un proceso emocional, aunque ahorita voy a hablar de eso, pero bueno. El punto es que tiene que haber un llamado interno y un llamado externo. Dios tiene que hacer que este hombre que va a ser anciano esté convencido plenamente de que Dios lo está llamando y que su conciencia está limpia. Considera que tiene todos los requisitos establecidos. Ningún anciano los puede cumplir a la perfección, así que podrá ser más fuerte en algunos y más débil en otros, pero ninguno debe quedar descalificado. Y el llamado externo es la evidencia externa que da la asamblea de los ancianos actuales de que efectivamente lo tienen por la experiencia, por la evidencia y el servicio que ha presentado en esa congregación. Así que veamos cada uno de los requisitos de manera breve. Número 1, anhela ser obispo. Este aparece nada más en la carta a Timoteo, capítulo 3. El primer requisito es que el candidato debe anhelar ser anciano. Sabemos que un hombre anhela ser anciano por su empeño en su servicio a Dios. Si alguien dice, yo quiero ser anciano, pero no vemos que le eche las ganas que debe de echarle, que tenga la disposición y todo eso, pues podríamos decir, lo desearás, pero no cumples con la palabra griega que es anhelar, ¿verdad? Que tiene que ver con el empeño, cómo demuestras que realmente estás interesado. Entonces, que alguien diga que desea o anhela
ser obispo demostrado por su empeño en el servicio. Y se requiere cierta cantidad de tiempo considerable y prudente para validar que tiene esa evidencia. Que si vamos a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 24 al 25, Pablo dice, los pecados de algunos son evidentes aún antes de ser investigados, mientras que los pecados de otros se descubren después. De igual manera, son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. O sea, no podemos apresurarnos a llamar ancianos si no hemos permitido que pase una buena cantidad de tiempo, que no se especifica cuánto tiempo, pero yo considero que tendría que ser al menos un año, al menos, que estén en función, que estén en servicio y que estén bajo observación para validar que realmente tengan la evidencia de los requisitos. Así que anhelar ser obispo tiene que ver con demostrarlo en el empeño en su servicio a Dios y una cantidad de tiempo mínimo de un año para tener evidencia de ese empeño. Número 2, debe ser intachable. Aparece tanto en la carta a Tito como en la de Timoteo. ¿Qué es esto? No ser encontrado culpable cuando es censurado o atacado. Ser intachable no significa que el candidato nunca ha sido acusado, sino que a pesar de haber sido acusado, no se le pudo demostrar que es culpable, o sea, fue hallado inocente. Los que lo acusaron no pudieron probar con evidencia la acusación que le hicieron. Así que si tú piensas en alguien que fue acusado, ok, no importa si fue acusado, sino si fue encontrado culpable o no. No importa que lo hayan acusado 20 veces, si en todas se encontró inocente, sigue siendo intachable. El segundo punto es que no es condenable cuando una persona es examinada debidamente, es decir, no tiene algo que dañe su reputación o su credibilidad. Si al examinar su vida encontramos algo en él que afecta su reputación, disminuye la confianza, su credibilidad, entonces ya no es intachable. Y eso puede ser desde que empezó su vida en cristiana, ¿verdad? No es el tiempo que tiene en la congregación, no, es desde que se hizo cristiano, desde que nació de nuevo, como ha vivido. ¿Hay algo en ese caminar que dañe seriamente su reputación o que no nos permita confiar en él? Entonces ya no es intachable. Requisito número 3, esposo de una sola mujer, pero la palabra esposo en el griego original, aner, es hombre o esposo. Entonces dijimos que puesto que Pablo, Timoteo, muy probablemente Tito también y Bernabé eran hombres no casados y funcionaron como ancianos, entonces este requisito de ser esposo de una sola mujer no puede referirse solamente a los casados, pues si no ellos estarían descalificados, ¿verdad? Así que la traducción más apropiada debe ser hombre de una sola mujer, pero se afirma que debe ser hombre, ¿verdad? ¿Qué es un hombre de una sola mujer? Vimos que hay un sentido positivo y negativo. En el sentido positivo es un hombre que es fiel a su esposa en todos los sentidos y se deleita solo en su esposa. En un sentido negativo es un hombre que no se deleita en las mujeres, sea casado o sea soltero. Pues el requisito aplica para casados cuando dices se deleita solo en su mujer, porque está casado, ¿verdad? Pero si está soltero es un hombre que no se deleita en las mujeres. ¿Se entiende? Cuarto requisito, moderado, aparece en la carta a Timoteo, solo en la carta a Timoteo. Es decir, no es dado a los excesos, sino que es equilibrado, cuidadoso, firme y sano. Requisito número 5 es sensato, aparece en las dos cartas. ¿Qué significa esto? Que tiene autocontrol, es un hombre espiritual que se domina a sí mismo. Es decir, se describe a un hombre que no se manda a sí mismo, sino que es Dios quien lo controla. O sea, podemos hablar de alguien autocontrolado, pero para hacer lo malo, ¿verdad? Se disciplina para hacer el mal. No, estamos hablando de alguien que es espiritual, hace las cosas que agradan a Dios y se disciplina o tiene control para hacer eso que a Dios le agrada. 6. Respetable, aparece nada más en la carta a Timoteo. ¿Qué significa esto? Es ordenado y bien organizado. Termina lo que inicia, su vida no es un caos. 7. Hospitalario, aparece en las dos cartas. Tiene un interés genuino en servir a aquellos que no conoce y le sirve y está dispuesto a abrir su casa para el servicio de la iglesia. 8. Capaz de enseñar, aparece en las dos cartas. La capacidad de enseñar, dijimos, es un don de Dios. Un hombre es capaz de enseñar cuando es el hombre ideal, debido a su capacidad para provocar que la congregación aprenda. El anciano debe tener la capacidad de exhortar y también de reprender sin amedrentarse por la opinión no informada de otros. Es decir, el anciano debe permanecer firme en la escritura a pesar de tener a toda la congregación en su contra.
Obviamente se asume aquí que el anciano está interpretando bíblicamente y la congregación no, ¿verdad? El anciano debe estar seguro de su proceder, pues porque está fundamentado en la Biblia y debe permanecer fiel aunque a nadie le guste. El anciano debe demostrar con la Biblia que lo que está haciendo es correcto y debe tener la capacidad de probarlo. Y los ancianos, por consecuencia, deben de tener un mayor dominio de las Escrituras que el resto de la congregación. Dedicamos un tema exclusivo para ver este requisito de ser capaz de enseñar. Requisito número 9, no debe ser borracho. Obviamente, ¿verdad? Pero dijimos que se debe entender como no debe ser cercano al vino ni los ambientes relacionados al consumo del alcohol, porque se va a meter en muchos problemas si lo hace. Requisito número 10 dice ni pendenciero, aparece en las dos cartas, pero en la carta a Tito lo entendemos como no violento. Es decir, no debe ser peleonero. Debe discernir cuándo es necesario discutir y cuándo no es necesario discutir. Requisito número 11 dice ni amigo del dinero. Aparece en las dos cartas. En la carta a Tito lo vemos como no codicioso de ganancias malavidas. ¿Cómo entendemos esto de no ser amigo del dinero? Es alguien libre del amor al materialismo. Es decir, no es feliz porque tiene bienes materiales, ¿verdad? No está dominado por el deseo de obtener ganancias financieras. Porque si alguien así se mete a la iglesia y tiene que manejar y tomar decisiones con el dinero, va a ser un serio problema. Requisito número 12, ser amable. Aparece nada más en la carta a Timoteo. Es alguien amable, respetuoso, comprensivo, es decir, un hombre que perdona fácilmente los errores humanos. Requisito número 13, apacible. Aparece en la carta a Timoteo y en la carta a Tito lo vemos como no arrogante ni iracundo. ¿Quién es un hombre apacible? Es un hombre pacífico, que se abstiene de pelear, no contencioso. Procura la paz y la unidad de la iglesia incluso al exponer el error. No arrogante ni iracundo. Requisito número 14, debe gobernar bien su casa. Aparece en la carta a Timoteo y en la carta a Tito aparece así. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospechas de libertinaje o de desobediencia. ¿Qué significa esto entonces? Un hombre, un candidato anciano, un anciano, administra bien los recursos de su casa y cuida bien de sus hijos. Podrá ser muy bueno con sus hijos, pero malo administrando los recursos, entonces no califican este requisito. Y viceversa. Sus hijos le obedecen porque se gana el respeto a pesar de que sus hijos no sean creyentes, y su casa es la prueba de que puede gobernar la iglesia. Requisito número 15, no un neófito, es decir, no un recién convertido. Por consecuencia, debe ser un hombre maduro. Un hombre maduro es alguien consciente del potencial de maldad en él y en los demás hermanos en Cristo. Así que va a saber proceder con sabiduría. Requisito número 16, buen testimonio de los de afuera, solo aparece en la carta a Timoteo. Se comporta sabiamente con los que no son cristianos. Su plática es amena y de buen gusto, como dice Pablo que debe ser. Tiene buena reputación con los de afuera, es congruente en su vida dentro y fuera de la iglesia, y si hay reproches en su contra, son injustificados. Es decir, porque a veces los de afuera se quejan porque los cristianos hacen cosas que les perjudican, pero lo que están haciendo es correcto. Así que cuando se quejan los de afuera de los cristianos, hay que asegurarnos de que esas quejas o reproches sean injustificados. Requisito número 17, amigo del bien. Este solo aparece en la carta a Tito. Conoce la naturaleza de Dios, se alegra con todo lo que proviene de Dios y aborrece lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Se esfuerza por hacer lo bueno y sirve como ejemplo de la congregación. Motivará a otros a hacer lo bueno y reprenderá al que hace lo malo. Sus decisiones están basadas en la naturaleza de Dios, buscando el bien de la congregación. Eso es ser amigo del bien. Requisito número 18, justo, aparece en la carta. Trata a todos en la congregación con el mismo respeto. No se deja llevar por prejuicios ni favoritismos. No tolera la injusticia. Buscará que se haga lo correcto dentro y fuera de la iglesia y defenderá la causa de los inocentes dentro, fuera y fuera de la iglesia. Requisito 19, ser santo. Nada más aparece en la carta a Tito. Es un hombre piadoso y estuvimos examinando qué era ser piadoso, ¿verdad? Que hace lo que la Biblia demanda que se debe de hacer. Es un hombre que se distingue de los demás porque se esfuerza en vivir en santidad. Vivir en santidad tiene que ver con la mortificación, negarse a sus propios deseos de la carne, y la vivificación, que es esforzarse por obedecer a Dios. Es un hombre que se toma en serio las cosas de Dios y no son opcionales para él. Y por último, requisito número 20, que también nada más aparece en la carta a Tito, es disciplinado o autodisciplinado.
Se pone límites a sí mismo para no tropezar. Si tropieza, ajusta sus límites y se asegura de hacer cambios para no caer de nuevo. Él establece sus propios castigos y recompensas para mantenerse motivado. No es indulgente consigo mismo, es decir, no se ve a sí mismo como una víctima y se obliga a sí mismo a hacer lo que la Biblia dice que debe de hacer. Y ese es el último de los requisitos. 16 semanas dedicamos a estudiar todo esto para poder demostrar los siguientes puntos, que es el ultra super resumen, que eso es lo que debes de mantener en la mente. Número 1, cada congregación debe tener pluralidad de ancianos. Número 2, los ancianos deben gobernar y enseñar a la congregación. 3, un anciano, obispo o pastor debe ser hombre y debe cumplir con todos los requisitos bíblicos. No a la perfección, pero no debe quedar descalificado en ninguno de los requisitos. Los ancianos actuales, como la asamblea, ambos tienen la responsabilidad de establecer a los nuevos ancianos, es decir, todos somos responsables. No es una tarea exclusivamente mía, ni exclusivamente de ustedes, sino de todos, al mismo nivel. Somos igualmente responsables para establecer a los dirigentes. Así que, por consecuencia, nadie puede abstenerse de votar. Nadie puede abstenerse de votar porque tienes esa responsabilidad delegada por Cristo para elegir y o confirmar a los dirigentes de la congregación. Así que no existe alternativa más que votar. Ahora, entiendo, la única razón por la que no pudieras votar es por causas de fuerza mayor, ¿verdad? Tuviste algún accidente o, como algunos casos que voy a mencionar más adelante en la junta de miembros que vamos a tener hoy en Árbol Plantado, hermanos nuestros, algunos de nuestros hermanos que están cuidando a sus padres enfermos de COVID, tuvieron que irse a un lugar donde no hay internet, un lugar muy remoto, y por esas razones no van a poder votar. Pero es algo totalmente excepcional, ¿verdad? Y fuera de su control. Pero cualquier otro miembro de AP no puede decir, no, es que yo no quiero, no me siento preparado, no tengo la información suficiente, tienes que votar. Y por eso vamos a explicar un poco más cuál es el proceso a seguir para poder ver qué vamos a hacer en esos casos. Pero todos tenemos la obligación de votar. Y, por último, los ancianos actuales y la asamblea deben estar de acuerdo al elegir a los nuevos ancianos. Esas son las cosas básicas que nos tomó 16 semanas estudiar a profundidad para poder hacer las cosas como corresponde. Así que espero que te quede suficiente evidencia de que el proceso de elegir ancianos no es cosa de juego. No es cosa de emociones, no es algo fácil y sencillo, es una responsabilidad muy seria, porque los ancianos que resulten elegidos pueden ser de mucho beneficio a la congregación, pero si somos negligentes y Dios lo permite, vamos a experimentar muchísimos problemas. Entonces, pasemos al punto central del día de hoy. ¿Cómo debe ser el proceso para elegir ancianos? Lo primero que tenemos que aclarar es que no está especificado literalmente en la Biblia. Por consecuencia, cada congregación va a definir sus propios procedimientos. Nosotros ya dijimos, tenemos un sistema de gobierno basado en el congregacionalismo. Así que nosotros mismos vamos a definir cuál es el procedimiento que nos permita apegarnos al orden bíblico. Entonces, puesto que nosotros no creamos a los ancianos, sino que es Jesús quien los llama, quien los capacita y quien los instituye como ancianos, lo que nosotros debemos hacer es identificarlos. ¿Cómo? Aplicando los requisitos. Una vez que tengamos a los candidatos que consideramos que tienen los requisitos, votaremos por ellos. Así que, por favor, ten muy en claro esto. No es una decisión emocional. Aquí hay que distinguir y separar dos cosas, como se dice que nuestro cerebro está separado en dos funciones. La parte izquierda es la parte analítica y la parte derecha es la parte emocional. Nosotros, para elegir ancianos, no debemos usar la parte derecha, la emocional. O sea, no debe decir, es que me cae muy bien. O en alguna ocasión me ayudó mucho, así que ahora yo lo voy a ayudar a él para que sea anciano. O parece que sabe mucho de la Biblia porque mira cómo habla. No, eso nomás es que te tiene apantallado. Eso no significa que realmente sabe de la Biblia. Porque imaginas que sería un buen anciano. Digo, a mí se me hace que es un buen anciano. No. No es emocional. Tiene que ver con la evidencia. Porque sentirías feo que nadie lo nomine como anciano. Eso no tiene nada que ver con el proceso bíblico.
porque le debes dinero. Eso tampoco, ¿verdad? Pero no le vas a pagar postulándolo para ser anciano, ¿me explico? Esas cosas no son bíblicas. No es un factor que debes tomar en cuenta para proponer candidatos, ¿sí? Así que tienes que usar la parte izquierda del cerebro. Claro que puede que dices, bueno, él tiene todos los requisitos y me cae muy bien. No hay ningún problema, pero estás decidiendo por evidencia de que tiene los requisitos bíblicos, no por un factor emocional. Debes basarte específicamente en la evidencia que tú tienes. ¿Se entiende? Lo que tú por experiencia sabes. Y si alguien te dice, ¿por qué votaste por él? Mira, porque este requisito yo he visto esto, en este otro requisito yo vi esto, y así en todos, ¿verdad? Entonces, si tenemos que elegir candidatos primero para poder saber quiénes serán los ancianos, quiénes son las personas ideales en árbol plantado para considerarlos como candidatos. Y lo que yo les había comentado en diversos temas de lo que hemos estado estudiando, es que deberían ser entre los diáconos. ¿Por qué? Porque son las personas que tienen el mayor grado de responsabilidad después de los ancianos y que están su servicio, su disposición, el uso de sus dones, su empeño, queda a la vista de toda la congregación. No dudo que pueda haber hombres que también reúnan los requisitos, pero que no tienen todavía ese nivel de responsabilidad, por consecuencia su evidencia queda muy limitada al grupito de personas que trabajan con él nada más. Digo, esperamos en Dios que Él vaya avanzando en responsabilidad y que dé más clara la evidencia a toda la congregación. Pero no podemos simplemente decir, mira, ahí hay un hermano que no hace nada, pero sí tiene todos los requisitos. Pues bueno, a lo mejor sí te damos el beneficio de la duda, sí tienes, pero no tengo la evidencia de que los tengas. ¿Se entiende? Así que los candidatos ancianos deberían salir entre los diáconos, que son los que tienen mayor responsabilidad en la iglesia después del oficio de anciano, y que su servicio, su ministerio, sus decisiones, sus errores, su manera de tratar a la gente, la manera en que usan los dones, queda al alcance de toda la congregación. A unos más en mayor medida que otros, pero queda al alcance de todos, porque es un área que sirve globalmente a la congregación. Así que, aunque reconocemos que puede haber hombres que tengan los requisitos, necesitamos basarnos en los que tienen la evidencia más clara para todos, que son los diáconos. Entonces, tiene que ser varios ancianos, en específico necesitamos escoger 2. ¿Por qué 2? Porque la cantidad mínima que se requiere para los ancianos deberían ser 3. Sabemos que, y lo vimos en su tema, que puede haber casos en los que la iglesia tenga un solo anciano, ¿verdad? Cuando son muy pocos, cuando acaba de empezar, o cuando por alguna razón los que eran ancianos fueron destituidos o renunciaron por voluntad propia, ¿verdad? O sea, sí hay circunstancias excepcionales donde va a haber un solo anciano y no hay problema mientras se siga el orden bíblico. Pero lo ideal es que haya al menos 3. ¿Por qué 3? Porque si entre los ancianos también ellos van a votar para decidir si es un número non, la votación interna de ellos nunca va a quedar indefinida. Siempre va a ganar una moción, ¿verdad? Pero si son número par, pueden quedar empatados y ya no se decide. Así que necesitamos primero tener 2 ancianos más, porque soy el único anciano actualmente, 2 ancianos más, y después de prepararlos, ¿verdad? Ayudarles a que se establezcan en el oficio y analizar bien las responsabilidades y las tareas, determinaremos cuántos más ancianos son necesarios. No se trata de agarrar más ancianos solo porque sí, ¿verdad? Se trata de ir conscientes de la necesidad, el alcance, de manera que cuando digamos, hacen falta nuevos ancianos, y hay áreas que van a tomar, ¿verdad? Y hay tareas que se les asignarían. De esa manera nos aseguraremos que estamos siendo eficientes. Entonces, de entre los diáconos de árbol plantado, 2, necesitamos 2. Son los que más clara deben de tener la evidencia con respecto a todos los demás. Tenemos que decidir los ancianos actuales, que soy yo, y la asamblea. Así que yo, como anciano, puedo decirte y constatar que la posición de ser anciano en un proceso de elección de nuevos ancianos es una posición privilegiada porque tiene acceso a muchísima más información a la hora de evaluarlos. En el caso de árbol plantado, los ancianos me reportan a mí, ¿verdad? Y estoy al pendiente de sus proyectos, de sus tareas. Yo conozco sus fortalezas, yo sé cómo se ponen cuando se enojan, cuando no están de acuerdo,
cuando se les demuestra que están mal, cómo defienden su postura, qué tanto usan la palabra, cómo se comportan en una situación difícil. Todo eso lo he vivido y lo he experimentado con todos los diáconos. ¿Por qué? Porque ese es el día a día de los diáconos, de las juntas de diáconos y todo eso. Entonces, los ancianos actuales tienen una posición privilegiada para ver e identificar a los hombres que deberían estar funcionando como ancianos. ¿Se entiende? Por eso es que los ancianos actuales deben informar a la congregación cuál es su decisión con respecto a los candidatos antes de que la asamblea vote. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque los ancianos que tienen el mejor acceso a la información de primera mano, información que difícilmente otros congregantes van a poder ver, porque normalmente todos esos temas se tratan solamente con los diáconos y los ancianos actuales. Es muy importante que la asamblea conozca la opinión de los ancianos actuales y sepa quiénes son los que ellos proponen como candidatos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ninguno tiene información como ellos la tienen. Y como lo que queremos es identificar a aquellos que Jesús ha capacitado y que ha llamado por el bien de la iglesia, la opinión de los ancianos actuales es fundamental para el proceso de elección. Ahora, alguno puede decir, oye Hernán, pero si tú le dices a la gente, a los miembros de Árbol Plantado, quiénes son tus candidatos, ¿no es eso influenciarlos? ¿No es influenciar a la asamblea? Y la respuesta es sí, pero en el sentido positivo de lo que influenciar significa, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en claro, elegir nuevos ancianos no es una competencia entre los ancianos actuales contra la asamblea para ver quién logra poner sus candidatos como ancianos. No es una competencia y no es una democracia tampoco. El sistema bíblico es único en su tipo, por así decirlo. Entonces, ¿por qué sería bueno, útil y necesario que los ancianos actuales le dijeran a la asamblea quiénes son sus candidatos para que la asamblea los tome en cuenta antes de votar? Porque la responsabilidad de ancianos y asamblea es buscar y encontrar la unanimidad. ¿Se entiende? Sí, tiene que haber unanimidad, pero no por arte de magia, ¿verdad? Tenemos que trabajar para poder llegar a un acuerdo. Y la información privilegiada que los ancianos actuales tengan sobre los candidatos es fundamental que la asamblea la conozca para que pueda tomar una decisión buscando la unidad de la iglesia. ¿Se entiende? No es de que, a ver, yo no te digo nada y tú no dices nada y votamos y a ver qué sale. Ok, sí, ahí podría demostrarse si estamos de acuerdo o no, pero no estamos trabajando por la unanimidad. Entonces el proceso que vamos a seguir es este. Los ancianos, en este caso soy yo, informará a la asamblea quiénes son los candidatos según su propio criterio. Supongamos que el día de mañana somos 3 ancianos, bueno, entre los 3, si se van a escoger a otros 3, por ejemplo, nosotros propondríamos como ancianos a 3 candidatos. Y esos 3 los daríamos a conocer antes de la votación definitiva. ¿Por qué? Porque los miembros de la iglesia podrán considerar lo que los ancianos están viendo para determinar o reconsiderar su decisión. Es decir, podemos hablar de los beneficios que esto implica o conlleva. Por ejemplo, si yo doy a conocer los candidatos, que es el objetivo de la junta que vamos a tener el día de hoy, más tarde, con los miembros de Árbol Plantado, si yo digo, estos son, porque obviamente mi interés es que pueda yo usar todo lo que Dios me ha permitido saber y entender, sea mucho, sea poco, para encontrar e identificar a quiénes Jesús está llamando para su obra. Y teniendo la información que yo tengo y la experiencia que yo tengo con ellos, yo diré, estos 2 candidatos son los que yo considero. Por medio de la oración y por medio de la evidencia, creo que ellos deben de ser. Entonces, los miembros del Árbol Plantado, antes de que voten, deben enterarse de esto y puede haber varios casos. Número 1, que digan, sí, yo había pensado en los mismos. Ok, excelente, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? No hay nada más que hacer ahí más que esperar la votación. 2, puede ser que digas, oye, yo tenía en mente otros candidatos. Y entonces aquí, el miembro que se da cuenta que pensó en otros que los ancianos no pensaron, tiene la oportunidad de reflexionar sobre qué es lo que está evaluando, cómo llegó a esa conclusión. Y quizás podría reconsiderar a sus candidatos
en aras de la unanimidad. Sin embargo, tiene el derecho de decir no. Yo estoy plenamente convencido de que esos no son los candidatos, sino los que yo propongo. ¿Se entiende? Así que no se espera que todos en la asamblea estén de acuerdo con lo que yo proponga, sino que si resulta que no los consideraste tú, bueno, reflexiónalo, medítalo, pregúntele a Dios, óralo, quizás reconsideres. Si estás plenamente seguro de que tus candidatos deberían de ser, pues entonces eso es lo que vas a manifestar en la votación. ¿Se entiende? Entonces, ayuda a que reflexiones quiénes son tus candidatos basado en la opinión más informada que habría en la congregación, que es la de los ancianos. Otro beneficio, los miembros de la iglesia que son relativamente nuevos y dicen, no tengo evidencia suficiente para evaluar a los diáconos. ¿Por qué? Porque no los conozco bien. O porque tengo poco tiempo en la iglesia y aunque los conozca no tengo la evidencia suficiente. Bueno, en ese caso no puedes decir, pues no voto. No puede ser así porque tiene la responsabilidad delegada por Cristo como parte de la asamblea de confirmar o elegir dirigentes. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si no tiene la información suficiente, bueno, ahí está la opinión de los ancianos para que decida si confía en los ancianos o alguien más. Pero si la opinión de los ancianos es la más informada que hay, debería considerar seriamente confiar en el criterio de los ancianos. ¿Se explica? ¿Me explico? Así contribuimos a la unidad y al acuerdo. Tú puedes decir, no tengo evidencia suficiente para evaluarlos, pero estoy de acuerdo con los que los ancianos actuales propusieron. ¿Se entiende? Llegamos a una unanimidad, aunque tú no tienes toda la evidencia, pero estás confiando en el criterio de los ancianos. Y algunos casos pueden decir, no soy nuevo, sí los conozco, pero hay unos requisitos en particular en los que no tengo evidencia. Así que ahí quedaría ciegas. Bueno, ahí es donde te apoyas con los candidatos que hayan puesto los ancianos actuales. Porque tú dices, yo pensaba en pero no tengo estos requisitos, o sea, la evidencia, pero el anciano lo está postulando y dices, bueno, lo que yo no vi, lo que yo no estoy viendo, los ancianos lo están viendo. Y se compensa, ¿verdad? ¿Se entiende? Así que sí hay beneficio en que se enteren. Y si es la idea que lo mastiques, como decimos acá en México, que lo medites, que lo repases y que si es necesario reconsideres basado en la confianza que puedas tener en el criterio de los ancianos actuales, ¿verdad? Entonces, los ancianos actuales deberán informar y justificar las razones por las cuales están proponiendo a los candidatos para que la asamblea lo considere. Sin embargo, la asamblea tiene derecho a diferir y a proponer otros candidatos. De ahí se respeta la autoridad que Dios le dio. Así que el proceso de elección debe poner en evidencia la unanimidad entre ancianos y asamblea, o sea, ancianos actuales, o la falta de unanimidad entre ellos. Así que este es el proceso que vamos a seguir. Yo ya lo expliqué a la junta de miembros que tuvimos esta semana todavía, en los días pasados de esta semana. Expliqué este proceso, pero como sé que hay muchos de árbol plantado que siguen nuestras transmisiones y que quizás están enfrentándose a un problema similar o van a enfrentar un problema similar, bueno, no problema, un reto similar, el elegir ancianos, pues quiero enterarlos a ustedes de cómo va a ser nuestra boleta, porque consideramos que esto asegura el proceso bíblico y la transparencia. Así que va a ser una sola votación. El día de hoy, a las 7:30 de la tarde, si Dios lo permite, todos los miembros de Árbol Plantado nos vamos a reunir. Como estamos en pandemia, va a ser de manera virtual, porque si no desobedeceríamos a la autoridad y terminaríamos haciendo lo incorrecto a los ojos de Dios. Así que por medio de una herramienta virtual, todos vamos a conectarnos. Todos pueden tener la capacidad de alzar la mano virtualmente y hablar. Cualquiera puede tomar la palabra. Entonces, lo único que nos faltaría es estar en el mismo lugar, pero prácticamente vamos a poder hacer lo mismo. Nos podemos ver, podemos hablar, podemos pedir la voz, pueden preguntarse y todo personalmente. Así que en la boleta, una vez que tengamos la junta, voy a dar los candidatos, quiénes son y por qué. Eso es el día de hoy. ¿Quiénes son mis dos candidatos y por qué? Y vamos a hacer una prueba porque para la votación estamos usando una plataforma, un sistema que está especializado en eso y hoy vamos a hacer una votación general que va a ser ficticia, candidato A, candidato B, candidato C y los que propongan ustedes, ¿no? Pues candidato W, no sé. Pero la idea es que todos usen la herramienta y todos hagan el ejercicio de votar y que veamos cómo se concluye la votación en esta plataforma
para que el próximo sábado hagamos la votación definitiva. O sea que hoy a conocer los candidatos y tienes hasta el próximo sábado para meditar, reflexionar, orar a Dios y decidir si reconsideras o no, en caso de que difieras, ¿verdad? Entonces, el día de la votación oficial, ¿qué va a venir en la boleta? Va a venir los nombres de los 2 candidatos que yo propongo como anciano actual y único anciano actual. Y va a haber opción de que agregues otros 2 nombres de candidatos, aunque yo no los haya considerado, para que puedas votar por ellos. ¿Qué es lo que se espera? Si tú recibes la boleta con los 2 candidatos que yo propongo y estás de acuerdo conmigo, seleccionas esos 2 y envías tu voto. Asunto arreglado. ¿Qué pasa? Dices, oye, yo concluyo nada más en uno, pero el otro no, ya oré, ya analicé y me parece que no, yo quiero proponer a otro más. Entonces, vas a seleccionar el que sí estás de acuerdo y vas a escribir el nombre del que tú consideras. Tercera opción, Hernán, no estoy de acuerdo con ninguno de los 2 que tú consideras. Ya lo oré, lo medité y no. Ok, entonces no selecciones ninguno de los que yo propuse. Escribes el nombre de tus 2 candidatos. Pero tiene que ser el nombre completo para evitar confusiones. En Árbol Plantado tenemos personas, no sé cuántos, por ejemplo, Luis Rodríguez hay como 3. Y la única forma de diferenciarlos es con el segundo apellido. Así que si tú vas a proponer a alguien y pones Luis Rodríguez, quedamos en las mismas, porque ¿cuál de los 3? Entonces vas a tener que poner el nombre completo. ¿Se entiende? Entonces, en una sola votación, que es la definitiva, si estás de acuerdo con los candidatos que proponen los ancianos, los seleccionas y ya. ¿Estás de acuerdo con uno? Seleccionas uno, escribes el otro. Con ninguno, escribe los 2. Con eso, cuando se envíen las votaciones, vamos a poder determinar quiénes son los 2 candidatos que obtienen el mayor número de votos. Obviamente se va a requerir, para asegurarnos que es la opinión de la mayoría, que tengan el 60% más de los votos, ¿verdad? Digo, sería bien difícil que no lo tengan porque nomás son 4, ¿verdad? Los que se pueden proponer, pero hay que dejarlo claro antes de la votación. Entonces se espera que los 2 candidatos que más votos tengan sea más del 60%, para seguros que es la mayoría de la asamblea lo que lo está proponiendo. ¿Qué pasará si los 2 candidatos que yo propuse terminan siendo los 2 candidatos con más votos? Nos vamos a alegrar, vamos a brincar de alegría y felicidad, porque diremos, hemos encontrado la voluntad de Dios en este proceso. Ese es el ideal. Eso es lo que yo le ruego a Dios que pase, pero Él es soberano y Él puede decidir hacer otra cosa. ¿Qué pasaría entonces si los 2 que yo propuse no son los 2 más votados? Bueno, tienes la opción. Uno sí y otro no, o ninguno de los 2. ¿Qué pasaría? Si resulta que uno de los que yo propuse sí es uno de los más votados, bueno, ese candidato ya se va a considerar electo. Con él no hay problema. Luego vamos a tener que decidir en una junta extraordinaria cómo le hacemos para elegir al otro, ya que no tuvimos un acuerdo. Ahí hay varios caminos que hay que considerar, pero ahorita no viene al caso. Eso lo vamos a decidir en una junta extraordinaria y definiremos el proceso a seguir. Lo mismo sería para cuando, si en el caso de que ninguno de mis 2 candidatos fueron los 2 más votados. ¿Qué va a pasar ahí? Pues no hay ningún electo. Y vamos a tener que hacer una junta extraordinaria para definir cuál es el procedimiento a seguir. ¿Se entiende? Con este proceso, que solo te permite votar una sola vez, nadie puede votar más de 2 veces. Todo está controlado por una plataforma externa que ninguno de nosotros puede mover o alterar. Y esta boleta va a dejar en claro de una manera simple si la asamblea y los ancianos actuales están de acuerdo. Bueno, entonces podemos decir que nos estamos apegando al proceso bíblico. Ese es el procedimiento a seguir. Los 2 candidatos propuestos por los ancianos actuales y opción de agregar otros 2 si es que no estás de acuerdo. Respetamos la autoridad de ambos, tanto de la asamblea como de los ancianos actuales, y ambos van a expresar su deseo y hacer uso de su responsabilidad, ya sea confiando en los candidatos del anciano o definiendo los suyos propios por evidencia propia, ¿verdad? Preguntas finales. ¿Por qué solo 2 ancianos? Ya lo expliqué, ¿verdad? Quisiera que quedara muy claro eso. Quizás sí se necesitan más ancianos, pero ahorita no está claro qué estarían haciendo. Así que primero vamos a nombrar 2 y después vemos cuántos más se necesita. Otra pregunta. ¿Por qué no nos esperamos a que se acabe la pandemia? Alguien puede decir, oye, Hernán,
Pero ¿por qué no te esperas y ya? ¿Para qué la prisa? ¿O por qué hacerlo ahorita? ¿Por qué de forma virtual? ¿Por qué mejor no nos esperamos a regresar y hacemos todo en persona? Bueno, pues hay varias razones. Número uno, no sabemos cuándo vamos a regresar. Digo, al principio pensábamos que esto iba a ser breve, ¿verdad? Y nuestro objetivo y nuestra esperanza era que ya pudiéramos congregarnos físicamente al momento de hacer la elección. Pero debido a lo que está pasando y a los números actuales en nuestro estado, en nuestra ciudad, las cosas van de mal en peor. Así que no podemos ni por salud congregarnos todos los miembros que somos y aparte no podemos desobedecer lo que la autoridad nos ha pedido en este caso porque es justificado, ¿verdad? Sigue siendo una muestra de amor al prójimo en este momento dejar de congregarnos. Entonces, como no sabemos cuánto va a durar la pandemia, necesitamos adaptarnos a la situación actual. Número 2, las herramientas que estamos usando nos garantizan seguir el proceso bíblico sin problema. Lo único que le faltaría es que no estamos presentes, pero todo lo demás lo podemos tener sin problema. 3, con o sin pandemia, Árbol Plantado necesita más ancianos para distribuir la carga de trabajo actual. No es que me queje, no estoy diciendo ya sálvenme porque no puedo, no. Si por alguna razón no llegamos a un acuerdo y no podemos establecer ancianos, no importa. Yo sigo haciéndome cargo sin ningún problema, sin quejas, sin rencor, no los voy a odiar, nada de eso, ¿verdad? Yo voy a seguir haciendo lo que Dios me demande mientras Él me sostenga y me dé fuerza para hacerlo. Yo lo que me refiero es que si lo ves desde una perspectiva de servicio, un solo anciano no se va a dar abasto con todas las necesidades de la iglesia, sobre todo que tenemos que considerar en adaptarnos a la situación actual. Hay muchas cosas que los ancianos deben de hacer y si todo está concentrado en una sola persona, que soy yo, nos vamos a ver limitados. No vamos a ser tan eficientes y no vamos a hacer las cosas que deberíamos estar haciendo. Eso es algo fácilmente identificable y yo termino siendo cuello de botella muchas veces. Porque aunque sepamos lo que hay que hacer, como soy solo yo, no podemos avanzar en otros temas. Así que, con o sin pandemia, hacen falta más ancianos. Ya sea que regresemos físicamente o que no, seguimos atendiendo personas. Sigo hablando con personas, seguimos haciendo consejería en línea, ¿verdad? Pero lo seguimos haciendo. Se siguen tomando decisiones, se siguen haciendo juntas. Hay muchas cosas que siguen funcionando a pesar de que no estemos físicamente. Y tener más ancianos pensando en eso nos va a hacer servir de una mejor manera, más completa y más eficiente. Y cuarto, esos beneficios no tienen por qué esperar a que se acabe la pandemia, si los podemos tener ya. ¿Se entiende? Así que no hay nada que impida que avancemos en esto, porque las herramientas que vamos a usar nos permiten garantizar el proceso bíblico, claro y transparente. Lo necesitamos. Necesitamos empezar a trabajar con nuevos ancianos. Eso va a crear por así decir, un movimiento en la estructura de diáconos y por consecuencia muy seguramente va a crear movimientos también en el área de staff. Y eso es bueno. Y eso es útil porque va a haber personas con más responsabilidades sirviendo y personas que no estaban activas en el servicio van a poder activarse en una nueva área de servicio. Y eso nos beneficia a todos. Así que el día de hoy tendremos una junta. Les recuerdo a todos los miembros, 7:30, ya tienen las instrucciones, ya hemos hecho pruebas. Hoy vamos a hacer primero la prueba de la votación. Todos debemos de votar en ese mismo momento. Los resultados deben de ser prácticamente inmediatos una vez acabemos todos de votar. Y podemos ver, obviamente, en una simulación, ¿verdad?, cómo serían los resultados de la votación. Terminando eso, les revelaré quiénes son mis candidatos. Nadie sabe quiénes son los candidatos, excepto ellos. Pero entre ellos, solo se saben ellos elegidos, no saben quién es el otro. Yo tengo 2 candidatos y yo ya hablé con ellos. Yo ya les expliqué mis razones, les expliqué cómo es que yo llegué a la conclusión de que ellos deberían de ser y ellos están de acuerdo y también lo afirman y consideran que es correcto y se sienten llamados por Dios. O sea, pero no saben, uno no sabe quién es el otro, ¿verdad? El candidato A no sabe quién es el candidato B y viceversa. Lo único que saben es que él es uno de los candidatos. Nadie más lo sabe y hoy lo sabremos. Como si fuese, no sé, una rifa o algo, ¿verdad? No. Hoy vamos todos lo van a saber, los propios ancianos se van a dar cuenta quién es el otro y se requiere mucha madurez, ¿verdad?
Porque yo sé que aquel que pensaba que tal vez Dios lo pudiera estar llamando, y cuando yo digo, ya hay dos candidatos y hablé con ellos, pues ya sabe que él no, ¿verdad? Pero que no ves para enfrentar esto, sabiendo que Dios es soberano y que a pesar de que yo decido según mi criterio, Dios está en control de mí y no haré algo que él no quiera. Entonces hay que ver esto como de parte de Dios, no porque yo soy infalible, sino que aún mis errores pueden ser usados por Dios para cumplir su voluntad. A eso me refiero. Entonces, obviamente, ninguno debe faltar, excepto los que ya dije, algunos por causas de fuerza mayor. No van a poder estar con nosotros ni en esta prueba ni en la votación definitiva. Pero todos los demás, por favor, necesitamos conectarnos, explicar bien, hacer la prueba y que se enteren de quiénes son los candidatos, porque vas a tener el resto del día de hoy y el próximo sábado, que la cuenta está a las 7:30 también, donde llevaremos a cabo la elección definitiva. Y espero en Dios que podamos concluir así a la primera que hemos encontrado los hombres que Dios ha llamado. Esta es mi esperanza, espero que Dios me la conceda. Entonces, hasta aquí terminamos. Vamos a tenerlo ya, pero lo haremos, si Dios lo permite, a partir del próximo domingo. Como muchos requisitos son los mismos que los de ancianos, pues entonces no los vamos a extender tanto. Pero nos va a dar tiempo también para ver cómo vamos a elegir a estos nuevos diáconos que se van a tener que hacer cargo de las áreas que los dos candidatos ancianos elegidos dejen, y vamos a estudiar el proceso de cómo va a ser esa transición y esas cosas, pero lo veremos más adelante. Por lo pronto, el día de hoy he cumplido con mi responsabilidad bíblica como anciano actual de hacer todo mi esfuerzo usando la capacidad que Dios me ha dado, sea mucho, sea poca, para hacerles ver cómo deben elegir bíblicamente. Okay. No sé si hay una forma de que se había un problema con el audio, entonces me lo voy a pegar más. El cabo que no le preocupa a nadie. Hasta el micrófono. Entonces, vamos a orar para terminar, para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Esperemos que Dios nos lleve a buen término. Y vamos a orar antes de pasar. Oremos, Señor, nos ponemos en tus manos y te rogamos que nos ayudes a encontrar tu voluntad. Padre, yo personalmente te digo, tú eres testigo, he hecho mi mejor esfuerzo para dejar en claro lo que la asamblea debe hacer para elegir a los nuevos ancianos. Me he esforzado, Señor, para hacerles la enorme responsabilidad que tienen para confirmar y elegir a los dirigentes de árbol plantado. Señor, concédenos, usa la responsabilidad como a ti te agrada, como corresponde. Que no seamos negligentes en este proceso, que no pongamos excusas injustificadas, que podamos hacer uso de la autoridad que nos ha dado y la responsabilidad que nos corresponde para juntos
bloqueé la cámara para que no se vea que estoy hablando. Sí, sí, uno, dos, tres. No,
A ver, 1, 2, 3, 1, 2. Sí, 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 sí. Muy bien. Regresamos. Hubo un problemita aquí, lo siento. Son cosas fuera de nuestro control. De repente aquí el internet no llegó como debiera, así que, bueno, confiemos en la soberanía de Dios, ¿verdad? Vamos a adaptarnos, a continuar. Nos quedaba la sección de preguntas. Entonces, déjame empezar a leerlas para que mmm, antes de que se nos caiga otra vez el internet, Dios no quiera, ¿verdad? Bueno, primera pregunta. Saúl Herrera dice, hola, ¿podría compartir con nosotros, los que no somos de México, el cuadro sinóptico, ya que en nuestra iglesia estamos en cambio? Y va a estar diciendo, no te creas. Claro que sí. Nada más déjame ver cómo, dónde lo compartimos. Quizás ahí hacemos una publicación en nuestra página de Facebook de Árbol Plantado y ahí ponemos la imagen para que les sea de beneficio y de provecho. Siguiente, Alberto Castro, ¿el candidato anciano debe dar testimonio de su llamado interno a la asamblea forzosamente o no es necesario? Es que, mira, no debe de haber proselitismo en el sentido de que los candidatos digan, no, pues miren, yo así, yo asá, yo pienso y esto y vota por mí. No, nada de eso, ¿verdad? Por eso, para que alguien sea candidato, tiene que haber manifestado su aprobación, o sea, el llamado interno. Entonces, en lugar de preguntarle a los candidatos si quieren o no quieren, es primero, oye, si quieres para poder ser un candidato. Entonces, no necesitamos que haya un testimonio de su llamado interno para el proceso de la elección, porque el simple hecho de haber sido postulado como candidato implica que ya dio su testimonio interno, o sea, que él tiene la conciencia tranquila diciendo que internamente se siente llamado y que cumple los requisitos. De esa manera nos aseguramos de no darle el micrófono a alguien y que se preste a que, no, pues dijo de que, como una especie de proselitismo, ¿verdad? Para no entrar en mucho detalle. Entonces, si los que yo voy a proponer ya dijeron que sí están de acuerdo. Si alguien considera, aún todavía no saben quiénes son los candidatos, ¿verdad? Pero si dijera, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que es este otro hombre, pues antes de el día de la votación definitiva va a tener que preguntarle si él se siente llamado internamente, ¿verdad? O sea, se va a tener que asegurar quien lo vaya a postular que ese candidato sí anhela ser obispo y que tiene el llamado interno ya validado en él. Si no, no se vale que lo postules si no te has asegurado que él está de acuerdo. Siguiente, Saúl Herrera dice, como no somos perfectos, hablando de porcentaje, ¿cuánto de porcentaje debe tener los requisitos un anciano? Que no se trata de un porcentaje de tenerlo, sino de no descalificarse en eso. Por ejemplo, si decimos que debe ser hombre de una sola mujer y este hombre ha tenido evidencia de que alguna vez adulteró, queda descalificado. Ese requisito no lo puede cumplir, ¿verdad? Oye, quizás no adulteró, pero hubo un conflicto. En la iglesia hubo un conflicto porque se le acusó de un comportamiento indebido con una hermana de la iglesia y si se investiga el caso y resulta que sí había evidencia de un comportamiento indebido, ya no cumple ese requisito, ¿verdad? Aparte que agregarías no cumpliría el de no ser intachable, ¿verdad? Entonces, tú tienes que determinar si ha sucedido algo en la vida de ese candidato que ya no le permite tener un requisito. Ahora, podríamos decir, quizás en otros requisitos no tan graves, como decir, oye, no debe ser pendenciero. Dices, no, es que la otra vez se puso a discutir y se puso, decimos acá en México, se puso muy loco y se enojó y dijo, bueno, ya queda descalificado para siempre, no, ¿verdad? Porque decíamos, bueno, se le confrontó bíblicamente, Mateo 18:15, se le hizo ver su pecado, se arrepintió, hubo evidencia de arrepentimiento, eso ya no es algo que suceda, ok, entonces no hay problema para que cumpla el requisito. O sea, se tienen que evaluar cada uno de los requisitos y ver si hay algo que lo descalifique. ¿Qué tan fuerte es en ese requisito o no? Pues eso puede ser considerado como otro factor según la pluralidad de ancianos que haya. Imagínate,
que decimos, en mi caso, yo tengo como ser humano fortalezas y debilidades, ¿verdad? Y espero que Dios me ayude a ser conscientes de ambas cosas, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y a la hora de elegir a otros dos candidatos, tengo en cuenta mis fortalezas y mis debilidades y pretendo conocer sus fortalezas y sus debilidades, para que a la hora que sus debilidades las lleven al grupo de ancianos, que no sean debilidades mías también, ¿verdad? Sino que sean fortalezas mías. Y viceversa, que ellos tengan fortalezas donde yo tengo debilidades. Así que en la pluralidad de ancianos, ahí se balancea, por así decir, se compensa las debilidades de uno y las fortalezas de otro. El problema sería que todos tengamos la misma debilidad. Bueno, no nos descalifica, pero no sería lo más eficiente, ¿verdad? Entonces hay que tener criterio ahí nada más, en que un anciano no debe quedar descalificado por ninguno de los requisitos. Y sus debilidades deben de compensarse con las fortalezas de los que ya son ancianos o con los otros que también son candidatos. La idea es esta mezcla más homogénea donde podamos compensar lo de uno y los de otros en la pluralidad de ancianos. Siguiente, Victoria Flores. Entonces, cuando un pastor no cumple con uno de los requisitos, ¿no debería tener el cargo? Ya que en la iglesia que yo me congregaba, el pastor dejó que su esposa se hiciera un tatuaje. Los requisitos son para el esposo, ¿verdad? No para la esposa. Es decir, los requisitos de anciano no aplican para su esposa. Pero lo que sí aplica es cómo gobierna él su casa, ¿verdad? Incluyendo su esposa. Entonces, si la esposa de un candidato anciano ha hecho algo grave, no estoy hablando de un tatuaje, no hay nada en la Biblia que prohíba los tatuajes, excepto lo que Pablo enseña de no hacer tropezar a otros. El no ponerse marcas en honor de los muertos no aplica como un tatuaje general, sino como una práctica pagana de aquel entonces. Así que no es algo malo en sí mismo el tatuaje, pero sí hace tropezar a otros que consideran que es malo. Y según el apóstol Pablo, nuestra libertad no debe ser tropiezo para los demás. Así que si tienes este caso particular, su esposa se hace un tatuaje y es algo visible a la vista de los demás, o sea, cualquiera puede ver su tatuaje, pues está poniendo un tropezadero considerable a los miembros de la congregación. Y se debe evaluar si ese tropiezo es suficiente como para que le estorbe en el requisito de gobernar bien a su casa, a su familia. Porque si él sabe que eso genera problemas y aún así lo permitió, fue una mala decisión. Entonces, el hecho de que su esposa se haga un tatuaje no descalifica directamente al anciano, porque puede haber culturas, no creo que aquí en México, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en otros países donde eso puede ser perfectamente natural y aceptable, y quizás ahí, dado que la Biblia no tiene ninguna restricción específica, quizás ahí no descalifica a nadie ni sería tropiezo para nadie. En otros casos, como en nuestro país, sí es algo todavía asociado a la delincuencia o al pandillerismo o a la simple mundanidad de la gente. Repito, no está condenado bíblicamente, pero puede ser tropezadero. Y si este hombre, sabiéndolo, no hizo nada al respecto, no lo impidió, yo sí pondría en duda su capacidad de gobernar bien su casa, por consecuencia la capacidad de gobernar bien la iglesia. Porque si permite esas cosas en su familia, sabiendo que va a ser un tropezadero importante, lo mismo va a ser cuando esté en la iglesia y yo no consideraría que está calificado. Siguiente, Tiffany Muñoz dice, buenas tardes, pastor. Y ya que tenga el resultado final, ¿lo compartirá o conservará para los miembros solamente? Me refiero a la situación de aquellos que estuvimos asistiendo pero por la pandemia ya no pudimos hacernos miembros. Sí, o sea, no es algo que nos lo vamos a guardar para nosotros nada más. Lo vamos a hacer público, pero para efecto de compartir nuestra alegría, ¿verdad? Y que todos aquellos que nos siguen, que puede ser tu caso, que no pudieron avanzar con la membresía porque ya no nos congregamos, que como quiera ya estamos empezando a pensar cómo avanzar en eso a pesar de que físicamente no estemos. Necesitamos darle una solución a eso, ¿verdad? No podemos quedarnos indefinidamente así. Ya estamos en eso, pero por lo pronto se entiende, ¿verdad? Que no van a enterarse de lo que pasa en la Junta de Miembros, pero lo vamos a hacer público si Dios lo permite el próximo domingo. Digo, no los voy a poder invitar aquí a mi casa, ya estaremos violando la restricción gubernamental, pero a lo mejor les pongo una foto o no sé, ¿verdad? Pensamos que quizás un videíto o algo, unas palabras, no sé, hay que pensar cómo, pero sí lo vamos a hacer público. También para aquellos que nos han estado siguiendo y ya tienen años con nosotros, bueno, también queremos compartir con ellos la alegría de mostrarles quiénes fueron los ancianos electos. El proceso de imposición de manos va a ser 6 meses después.
no por la pandemia, sino por el periodo recomendable que he leído en varios libros y de parte de varios pastores que los tengo como bíblicos, de que tiene que haber un periodo mínimo de 6 meses después de que han sido elegidos para que entren al oficio, empiecen a hacer su práctica y dentro de 6 meses ellos pueden decir, ya con la evidencia de lo que es ser anciano, si se echan para atrás, deciden que no es lo que querían o si persisten, si permanecen, perdón. Si permanecen, entonces se hace la parte oficial de imponer las manos sobre ellos y esperemos en Dios que ya podamos reunirnos físicamente para hacerlo como corresponde. Son todas las preguntas. Bueno. Entonces, digo, no se trata tampoco de que a fuerza tienen que preguntar, ¿verdad? Espero que no hay más preguntas porque fui lo suficientemente claro o porque ya nada más era mente un resumen y, bueno, los miembros de AP ya conocían a grandes rasgos el proceso que íbamos a seguir. Pero por favor, si eres, específicamente, si eres miembro de AP, no se te olvide hoy la junta a las 7:30. Es fundamental que todos participen. Se van a dar a conocer los candidatos y vamos a hacer la prueba general de la votación. El próximo sábado a las 7:30 va a ser la reunión oficial donde nos vamos a dedicar única y exclusivamente a hacer la votación final definitiva y ahí determinar en los posibles resultados que ya consideramos si cerramos el proceso o si va a continuar, si vamos a requerir nuevas reuniones, etcétera, etcétera. Esperemos en Dios que nos conceda llegar a la unanimidad desde la primera. ¿Ok? Es todo. No me llegaron más preguntas, entonces, bueno, damos por terminado el proceso de preguntas. Y, bueno, recordarles que aquellos que no son de árbol plantado, oren por nosotros para que este proceso sea bíblico 100%, que ninguno de nosotros se deje llevar emocionalmente, o sea, les ruego que pidan a Dios por nosotros para que hagamos lo que corresponde. Que ninguno sea negligente, que ninguno rehúse cumplir con su responsabilidad, porque como humanos podemos ser tentados a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ayúdenos a rogarle a Dios para que nos conceda llevar a buen término este proceso y que podamos gozarnos y alegrarnos de tener a los nuevos ancianos entre nosotros. Es todo. Muchas gracias por todo. Cuídense, respeten las reglas del gobierno, los que estamos acá en nuestro estado. Y si Dios quiere, nos vemos los miembros hoy más al rato o el miércoles para seguir con nuestro estudio de Éxodo. No se les olvide ofrendar para que el auditorio siga en funcionamiento. No lo estamos usando, pero esperamos regresarlo cuando regresemos, para que en cuanto nos digan que ya retomemos a la brevedad todo el servicio que debemos estar haciendo cada uno de los cristianos en la congregación. Gracias.